Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga, muy buenas noches, qué gusto saludarles. Ya estamos aquí, empezando el día de hoy martes, Día del Señor. Como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes de encontrarnos aquí. Y lo prometido es deuda, aquí estamos, hoy recuperando el día porque la semana pasada empezamos a transmitir el miércoles. A veces pienso que hay más posibilidades de que nos escuchen los miércoles, no sé, a veces tenemos más audiencia los miércoles que los martes, pero de igual forma nuestro compromiso con ustedes son los martes. Si en algún momento o en alguna ocasión no nos es posible vernos aquí el martes es porque estamos en asuntos, en ocupaciones, en trabajo o en necesidades de la propia casa, de nuestra propia familia, y a veces son personales, situaciones personales de salud, de fuerza, de fortaleza, y es entonces cambiamos el día del día martes al día miércoles. Pero aquí estamos, gracias a Dios, teniendo la oportunidad de comunicarnos con ustedes, esperando que el día de hoy puedan conectarse, compartir el video, estar en contacto a través de sus comentarios, dejando sus likes, haciendo que otros más participen de esta conversación de el día de hoy, esperando que sea de mucha bendición para todos ustedes y creyendo que Dios ha puesto una palabra en mi corazón para compartir con todos ustedes. Espero que sea de mucha bendición, como lo es para mí el poder hacer esta conversación y tener esta charla el día de hoy. Así es que bienvenidos todos, gracias a los que van llegando, a los que se van conectando. Dios les bendiga y Dios siga fortaleciendo sus vidas. Rodolfo siendo el primerito en llegar, nos dice Rodolfo, buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches, Rodolfo, Dios te bendiga. Un saludo bien grande a la familia. A todos por allá les mando un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga y les siga fortaleciendo y les siga ayudando en la labor que están realizando, dándoles sabiduría, gracia y entendimiento para todo lo que hay que hacer en el servicio a Dios y en la obra que Él nos ha encomendado. Así es que sean fortalecidos, Dios les bendiga y les siga ayudando en su esfuerzo, en su trabajo y les ponga todos los medios, todos los recursos y la ayuda que sea necesaria para completar la labor que realizan. Eh, un fuerte abrazo, Rodolfo, a ti, a tu familia. Les queremos y les bendecimos en el Señor. Y bueno, a quien vaya llegando y se vaya integrando a la conversación, deja un like, deja tu comentario, deja tu saludo. A veces, de verdad, a veces me hace una mala jugada el internet, la plataforma de Facebook. No sé de qué manera resolverlo. Todavía lo estamos buscando cómo resolverlo, pero entre que los equipos que tenemos no son muy avanzados tecnológicamente, no es de primera línea, pero son útiles para lo que estamos haciendo. Y la otra es que el Internet no nos da lo que prometen o lo que nos cobran, así es que usamos lo que tenemos a la mano, creyendo que es una herramienta útil y que puede funcionar para el propósito de conversar con ustedes estas noches de martes y los domingos que tenemos reunión desde la iglesia. Así es que aprovechamos lo que tenemos y a veces no me permite leer todos sus comentarios, quién se conecta. De repente me aparecen muchos conectados, de repente no aparecen todos. Vienen los comentarios, no aparecen todos los comentarios y entonces batallamos un poquito por ese lado. Pero créanme que yo leo sus comentarios, veo quién dejó un like, quién dejó un me gusta, un me encanta, veo los saludos por ahí y agradezco, de verdad agradezco por todos ustedes, pido a Dios por ustedes. Estamos llegando a otras personas que, soy honesto, no las conozco personalmente, no tengo el gusto de conocerlos personalmente, pero sé que están del otro lado, escuchando estas enseñanzas, aprendiendo lo que Dios quiere hablarnos y creo con todo mi corazón también que el propósito de poder usar esta plataforma ahora de Facebook y después subirlo a YouTube y tener estos medios para comunicarnos nos permite llegar a mucha más gente que necesita escuchar esta palabra, fortalecerse, enriquecerse espiritualmente para crecer más y cumplir su propósito en Dios, esperando que la felicidad no sea determinada por las circunstancias, sino porque hemos sido llenos en Dios y todas nuestras necesidades han sido cubiertas en Dios y seguimos avanzando para aprender, conocer, hasta lograr una plenitud más cierta o más plena, perdón por la redundancia, una plenitud más amplia o
en nuestras vidas, de manera que podamos manifestar la gracia y el favor de Dios en nuestras vidas. Entonces creemos que esta herramienta nos sirve así como está, con todos sus defectos, con todas sus virtudes. Esta plataforma nos permite llegar a todos ustedes y compartir esta palabra, dejar esta palabra ahí grabada, que quede a la posteridad, para que otros más la escuchen en diferentes momentos, en diferentes tiempos, cuando sea necesario, cuando sea necesario volver a esta enseñanza o a las que hemos compartido antes, puedan encontrar una palabra de aliento, de fortaleza, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Así es que bienvenidos todos, gracias por acompañarnos, y habiendo hecho este largo inicio, este larga introducción, quiero ir al tema de esta noche. Um, Seguramente pisaré algunos callos, seguramente incomodaré a algunos, seguramente habrá quienes no quieran escuchar de esto, habrá quienes dirán, yo tenía razón, o el pastor Axa está de mi lado y vamos, acabemos con todos aquellos que no creen. Creo que ese no es el propósito en esta ocasión de compartir esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, y sabiendo lo que está pasando, porque aunque ustedes no lo sepan, yo tengo familia que es muy creyente en Dios, que creen en Dios, que buscan a Dios con todo su corazón, pero también tengo familia que no cree en Dios, también tengo familiares que no crean que en Dios, o crean, perdón, que Dios existe, así es que en sus corazones hay un duro escudo de incredulidad que impide que la palabra entre a sus vidas y transforme sus vidas. Así es que, y además tengo muchos amigos que no son congregantes de alguna iglesia, de algún ministerio, no asisten a un ministerio, no están congregándose, no forman parte de la iglesia, pero son mis amigos, y muchos de ellos tampoco creen, y muchos de ellos incluso no les parece que yo crea en Dios y no participan de la fe que yo comparto con ustedes cada vez que tengo oportunidad en estas transmisiones en vivo. Así es que muchos de ellos no reciben estos mensajes con mucho ánimo, con buen ánimo. Así es que esta noche probablemente incomode a algunos dejen de seguirme, algunos dejen de escuchar las enseñanzas que comparto, porque lo que voy a hablar esta noche, pues sí, probablemente sea un mensaje que no digo, que no comparto muy comúnmente, e incomode a algunas personas. Pero estoy más seguro todavía que es más probable que los que se incomoden más sean los que creen en Dios, o sean los que dicen creer en Dios, o los que se dicen cristianos, incluso aquellos que se congregan o están al frente de una iglesia. Y después de lo que yo hable esta noche, seguramente será incómodo seguirme escuchando. O dirán, bueno, es que AXA tiene una doctrina equivocada, enseña cosas equivocadas, y entonces ya no lo escuchemos porque tiene una doctrina errónea. Y eso suele suceder, sobre todo cuando estás expuesto a una red social donde se abre el mensaje a todas las personas, de todas las creencias, de todos los lugares posibles. Y cuando estás expuesto de esta manera, por supuesto que te vas a encontrar con la desaprobación, con el juicio, con la crítica, con la descalificación, o te vas a encontrar simplemente con el rechazo, de manera que si ahorita andamos en los 1600 contactos en Facebook, 4000 en YouTube y otros tantos en otros canales de YouTube, si tenemos tantos contactos después de esta enseñanza, no sé si sigamos siendo de edificación para todos los cristianos, porque el mayor problema no es con los no creyentes, el mayor problema es con los que creen en la Biblia, con los que creen en la palabra. Am, Se vuelve una lucha de ideas, de doctrina, de incluso a veces hasta mezclamos la filosofía, que bueno, como seres humanos tenemos que razonar, y parte de la filosofía es el razonamiento. Entonces, cuando tú expones un mensaje como este que voy a compartir esta noche, seguramente incomode o simplemente no sea del agrado. Si es así, quiero dejarte el consejo del apóstol Pablo, estas palabras de Pablo que a muchos predicadores nos salvan el pellejo muchas veces, cuando Pablo dice: escudriñalo todo y retén lo bueno.
Si de todo lo que digo hay algo que no te parece, que no estás de acuerdo, porque la doctrina en tu iglesia es distinta, porque tu pastor enseña algo diferente, o porque tú simplemente con la experiencia y la madurez que has alcanzado en el Señor, consideras que estoy equivocado en lo que enseño, escudriñalo todo, retén lo bueno. No cierres tu corazón, no cierres tus oídos a decir tajantemente, no, todo está mal, todo lo que dijo el pastor Axa esta noche está mal, ya no lo voy a volver a escuchar nunca más, es del diablo o está completamente perdido, ya se lo ganaron las brujas, entonces ya hoy noche de espantos, hoy seguramente el pastor se perdió, le ganó la oscuridad. Y no pienses de esa manera, solamente escudriñalo todo, escudriña todo lo que voy a mencionar esta noche, pésalo a la luz de la palabra, ponlo en una balanza en la luz de la palabra y en base a eso, en base a lo que dice la Biblia y en lo que hemos aprendido a lo largo de los años y lo que el mismo Espíritu Santo hable a tu corazón esta noche, si tú consideras que lo que yo he enseñado es equivocado o es erróneo, entonces con toda tranquilidad puedes decir, esta noche el pastor Axa se equivocó, pero no deseches todo lo demás que te ha edificado, que te ha bendecido o que te ha ayudado a crecer espiritualmente. Así es que todo lo demás, si hay algo que has escuchado de este ministerio, de este servidor, que ha edificado tu vida, que te ha ayudado, que te ha hecho crecer, que ha abierto tus ojos a cuestiones espirituales que no sabías, ha enriquecido tu espíritu y tu alma, te ha hecho entender que tú tienes un llamado especial, un llamado y un propósito diseñado por Dios y has aprendido todo eso con nosotros. Y si esta noche, por causa del mensaje de esta noche, crees que estoy equivocado, no deseches todo lo anterior, porque todo lo anterior te ha bendecido y todo lo anterior ha edificado tu vida. Así es que el día de hoy, si el día de hoy estuvo mal el mensaje o no te edifica el mensaje, solamente deséchalo, dale vuelta a la página. Son de las pocas ocasiones que tomo tiempo para hablar de temas específicos, temas que tienen que ver con las personas, con los creyentes, con los no creyentes, con la doctrina. Generalmente la doctrina la enseño a la iglesia de manera diferente, no abierta al foro de Facebook, de las transmisiones de los videos. Incluso la iglesia sabe muy bien que terminamos la transmisión en vivo, cerramos la transmisión, nos despedimos de los hermanos que nos ven en línea y después continuamos nosotros unos minutos más después de la transmisión hablando de las cosas que son locales, que tienen que ver con el crecimiento espiritual, con la doctrina local, para fortalecer a nuestros hermanos de la comunidad Manto Nuevo y edificarlos espiritualmente. Eso es lo que hago con la iglesia local. Tengo una responsabilidad con la iglesia local y así es como lo hacemos. Pero como abrimos este foro y lo dejamos abierto para mucha gente, y hay muchos cristianos y hay muchos no cristianos que escuchan estas transmisiones, hay gente que no es cristiana evangélica, que no es cristiana protestante, cristiana pentecostés o pentecostal, que simplemente son creyentes en Jesús, creyentes en Dios, incluso amigos, conocidos, familia que son católicos y que escuchan estas enseñanzas porque creen que les edifican o les bendicen o les ayudan. Así es que hay gente que sin ser cristiana evangélica escucha estos mensajes. Así es que es un foro abierto, es un mensaje abierto para todos aquellos que nos quieran escuchar. Y lo dejo abierto aquí y permito que dejes tus comentarios y que dejes tus conversaciones. No estoy tratando de levantar una polémica, no pretendo juzgar a nadie, solamente quiero dejar una enseñanza que está en mi corazón y que espero te edifique y te bendiga y te ayude por completo a ver las cosas desde una perspectiva bíblica. Um, bueno, sin darle tanta vuelta al asunto y sin tanta explicación, creo que a veces explicar tanto lo que voy a decir le genera tal expectativa y resulta que al final de cuentas esperaba una bomba y resulta ser una chinampina ahí, un cuetecito que ni explota ni hace ruido. Así es que no genere mucha expectativa, solamente quiero tocar un tema. Y el tema tiene que ver con la ignorancia o la inocencia. ¿Será que la inocencia y la ignorancia son lo mismo? ¿O la inocencia nos justifica ante nuestra ignorancia? ¿O nuestra ignorancia podría librarnos de la culpa por no ser tan inocentes con lo que hacemos? Es importante que lo sepamos porque el mundo está lleno
de circunstancias, está llena de tradiciones, está llena de cuestiones culturales, de cuestiones sociales, de vocabulario, de eh, una sinergia tan fuerte, tan constante, que cuando entramos al mover que este mundo tiene, porque andamos en este mundo, no porque querramos ser parte del mundo, sino porque aquí en el mundo estamos. Si el Señor hubiera querido que nosotros no estuviéramos en el mundo, Él nos hubiera apartado del mundo, pero claramente dijo, no te pido que los apartes de este mundo. Perdón, no te pido que los apartes de este mundo, pero sí te pido que los libres del mal. Así es que estamos en este mundo y este mundo tiene una sinergia, tiene un movimiento constante, tiene una actividad permanente todo el tiempo, que todo lo que sucede en este mundo de alguna manera nos envuelve, nos involucra, nos hace movernos bajo ese fluir que tiene este mundo, aún estando en medio de él, pero nosotros no comulgamos, no tenemos comunión con este mundo ni con las cosas de este mundo. Y seguramente ya te vas dando una idea porque eh, estos días, desde hace unos 2 días atrás, bueno, sabemos que ya a mediados de octubre ya empezaba la euforia, las cuestiones de propaganda y los centros comerciales llenos de estas cosas para celebrar el Halloween, el Día de Muertos, y entonces la gente se empieza a preparar y los cristianos empiezan a publicar en Facebook, el Halloween es del diablo, no participes de ello. Y por el otro lado, los que no, los que quieren participar del Halloween, cristianos y no cristianos, empiezan a publicar, no, los niños se disfrazan por los dulces, no por adorar a Satanás. Y se hace un debate, de verdad es una cosa interminable, es un asunto interminable, tratando de ver quién tiene la razón respecto a si se debe celebrar el Halloween o no se debe celebrar el Halloween. Y no solamente Halloween, también Día de Muertos, familias, amigos, conocidos que ponen sus ofrendas, que ponen sus altares. Y entonces empezamos a publicar los cristianos, esos altares son para la muerte, Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Y podríamos aquí pasarnos toda la noche repitiendo todas las publicaciones que hay en Internet acerca de lo que se está haciendo en estos días. Y entonces, tratando de explicar un poquito, tratando de explicar un poquito de toda esta discusión que hay en las redes sociales, y no solo en redes sociales, en la televisión, en la radio, en todos lados escuchas esta batalla constante. De hecho, eh, en días pasados muchas iglesias tuvieron vigilias de oración, veladas de oración, para pelear contra estos altares que se levantan en estos días, estos altares ofrendados a los difuntos, con invocación a estos difuntos. Y no estoy diciendo algo raro o algo malo, estoy diciendo que eso es lo que es la intención, invocar a los difuntos, pretender que los difuntos participen de estas ofrendas que se hacen en su honor, o que tradicionalmente se cree que ellos pueden volver en estos días y participar de estas ofrendas que los familiares con mucho cariño y mucho amor ponen en sus hogares como una ofrenda para ellos. Y entonces viene este gran dilema: si lo que están haciendo lo están haciendo desde su inocencia o lo están haciendo desde su ignorancia. Y si hay condenación o no hay condenación en esto. Si Dios hará un juicio, que caiga fuego del cielo, que se abra la tierra y se trague estos altares, o simplemente Dios permitirá que pase. Dios permitirá que pase y en su infinita misericordia perdonará al inocente, al que se conduce con inocencia, con ingenuidad incluso, participando de estos altares, o definitivamente la ignorancia permite que seamos nosotros instrumentos de las tinieblas para participar de todo esto. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente en medio de todo esto que sucede hoy en día acerca de los altares a los muertos, de la celebración de Halloween, de iglesias? Incluso hay iglesias que hacen eventos, actividades con disfraces, con una especie de Halloween cristiano, que no le llaman Halloween, incluso le pondrán otro nombre, pero con el fin de atraer a gente y evangelizar, y la gente está buscando un lugar a donde ir disfrazado, y las iglesias se han abierto con esta oportunidad para que los disfrazados vayan y ahí se conviertan a Cristo.
Y entonces uno pregunta, ¿será que eso es espiritual realmente? ¿Será que eso es de Dios realmente? ¿O ya están profanando la iglesia y están haciendo solo un show? ¿Hasta dónde es ignorancia y hasta dónde es inocencia? ¿Hasta dónde estamos haciendo algo realmente porque ignoramos las escrituras, ignoramos la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios dice? ¿O somos inocentes y lo que estamos haciendo lo hacemos sin ninguna malicia, pretendiendo hacer algo que no perjudica a nadie o que creemos que no perjudica a nadie y que definitivamente la gente lo está haciendo en simple inocencia o en simple ingenuidad y se conduce a través de tradiciones, en esta, insisto, en esta sinergia que el mundo tiene, tratando de envolver a todas las personas que se dejen envolver en todo este revuelco de culturas, de tradiciones, de modernidades, de modas, de modismos, y entonces el mundo sigue girando con tal fuerza, como una fuerza centrífuga, y empieza a girar, a girar, a girar, de manera que pues el mundo está sumergido ya en ello y se mueve conforme el mundo les dicta, pero muchos cristianos entran en este juego, mucha gente que teme a Dios, que ama a Dios con todo su corazón, que dispone sus vidas para amar a Dios, que tienen una certeza en su corazón, y no estoy hablando de cristianos, estoy hablando de todas las religiones posibles o todas las religiones que invocan a Dios, al el nombre de Dios, y que de alguna manera tratan con sinceridad de acercarse a Dios. Definitivamente la ignorancia muchas veces nos impide, o la ignorancia nos impide buscar a Dios de manera correcta o hacerlo por los caminos correctos o bajo las enseñanzas que Dios mismo ha establecido para que nos acerquemos a Él. Y lo hacemos en nuestra ignorancia y la gente busca a Dios en su ignorancia y cree que lo está haciendo bien y tiene un corazón genuino. Yo conozco a una mujer, bueno, la conocí, ya falleció. Esta mujer tenía una devoción a Dios. Ella era católica por tradición, porque sus papás eso le enseñaron. Ella aprendió la tradición católica y ella creía fervientemente con todo su corazón en Dios. Invocaba a Dios, oraba por sus hijos, oraba por sus nietos, oraba por todos aquellos que conocía. Se la pasaba y era una ancianita. Ella era mi abuela materna, mi abuelita Chuy. Ella se la pasaba rezando, decía ella. Yo la veía en una silla de madera dura y ella se la pasaba horas. Y yo la veía que se sentaba, inclinaba su rostro. Y yo le decía, abuelita, ¿ya te dormiste? Me acercaba a ver si estaba dormida. Ya era una ancianita, era muy grande mi abuelita. Y yo me acercaba a ella y creía que estaba durmiendo. Le decía, abuelita, ¿ya te dormiste? ¿Por qué no te vas a tu cuarto, abuelita? Y ella me decía, no, hijo, no, no estoy dormida, estoy rezando. Estoy rezando por todos, estoy rezando por mis hijos, estoy rezando por mis nietos, estoy rezando por mis nueras, por mi yerno, estoy rezando por todos, por mis yernos, estoy orando por todos, estoy pidiéndole a Dios por todos. Y yo la oía, yo en aquel entonces yo no creía nada en Dios, yo no sabía nada de Dios, yo no tenía la menor idea de que Dios existía. Yo le decía, abuelita, descansa mejor. Yo trataba de convencerla de que estaba invirtiendo un tiempo en pedirle a un Dios que no existía. Esa era mi idea en aquel entonces. Pero no conocí a una mujer católica tan ferviente en amor a Dios. Y no digo a las tradiciones católicas, estoy diciendo en amor a Dios. Ella estaba convencida de que Dios escuchaba sus oraciones y yo estoy seguro de que sí, si las escuchaba. La prueba de ello es que yo aquí estoy hoy conociendo y sirviendo al Señor. Pero no era católica, perdón, no era cristiana, era católica. Y yo no puedo decir con certeza en mi boca, ni con certeza en mi corazón, yo no puedo decir es que ella nunca se convirtió al cristianismo y ella se fue al infierno. Yo no puedo decir eso, porque el amor y la pasión y la entrega y la devoción y además la conducta y el comportamiento que ella tenía y la forma de vivir y la forma de hacer las cosas, como era ella, era más cristiana que muchos cristianos que se dicen cristianos. Y tenía una vida de verdad que mis respetos para mi abuelita. Ya falleció. Ella fallece en 1994, en diciembre de 1994, y yo me convierto casi al mes de que ella falleció. Hoy yo entiendo que sus oraciones, que sus rezos, que las peticiones que ella hacía a Dios
impactaron mi vida. Y de alguna manera, a los pocos días de que mi abuelita había fallecido, a los pocos días, yo me convertí al Señor y vine a Jesucristo porque creo que había una promesa para ella, aun cuando ella no, para muchos cristianos, ella no tenía la religión correcta. Lo digo así o estoy haciendo referencia a mi abuelita porque de repente nos sentimos como cristianos evangélicos, como hijos de Dios, nos sentimos que tenemos toda la sartén por el mango y que nosotros somos quienes determinamos quién hace lo correcto y quién hace lo incorrecto, quién se va al cielo, quién se salva, quién va a entrar a la eternidad con Dios y quién se va a ir al infierno. Solamente date una vuelta por Facebook y vas a ver las publicaciones que hay desde hace unos días para acá de todos aquellos que están practicando las tradiciones del mundo, Halloween, Día de Muertos, y vas a ver que los que mandan al infierno a todas esas personas que practican semejantes tradiciones o tales tradiciones, eh, los que los mandan al infierno no es Dios, son los cristianos. Los cristianos son los que le dicen a todas esas personas, te vas a ir al infierno por adorar a Satanás, te vas a ir al infierno por abrirle la puerta a la muerte en tu casa, te vas a ir al infierno por disfrazar a tus hijos. Y a tus hijos también se los van a llevar al infierno. Y esas publicaciones no vienen de Dios, esas publicaciones vienen de cristianos que tratan de convencer al mundo a base de latigazos, a base de violencia, siendo la Santa Inquisición moderna. Hoy somos los cristianos evangélicos la Santa Inquisición moderna, los que tratamos de imponer nuestros dogmas y no el amor de Dios, los que tratamos de imponer nuestras creencias como máxima autoridad, incluso nuestras propias palabras como máxima autoridad en lugar de la palabra de Dios. Ni siquiera son interpretaciones correctas de la palabra, son adecuadas a nuestra conveniencia, oímos lo que queremos oír. Si tú escuchas si a ti te gustaría participar del Halloween y quieres participar del Halloween y disfrazarte y hacer en tu iglesia un Halloween, y escuchas, todo el tiempo estás escuchando a los pastores y a los predicadores que dicen, no, el Halloween es del infierno y todos aquellos que lo hagan se van a ir al infierno, pero en tu corazón quieres participar del Halloween, quieres disfrazarte. Bueno, pues le vas a buscar en internet y vas a buscar en todas las redes sociales hasta que encuentres un predicador que diga, no, el Halloween es de Dios, no se preocupen, solo es una tradición, no tiene nada de malo, no se van a ir al infierno, pueden participar de él, no se van a condenar. Y entonces cuando oigas a ese predicador decir, ya lo encontré, ya ves, este predicador tal dice que está bien, que no hay problema y que no pasa nada. Y lo mismo pasa con Halloween, lo mismo pasa con el arbolito de Navidad y lo mismo pasa con las celebraciones en Semana Santa y con las celebraciones judías o la Pascua, la Acción de Gracias en Estados Unidos y muchas otras cosas que se practican y que solamente necesitamos escuchar una voz que nos diga lo que queremos oír para participar de lo que queremos hacer. Y lo buscamos, de verdad que lo buscamos. Buscamos aquel predicador que nos diga las cosas que nos gustan, las cosas que nos dan permiso para participar de las cosas que están bien. Recuerdo que hace algunos años vinieron unos hermanos muy convencidos de la palabra de Dios, enseñaban con tal certeza la palabra de Dios, y ellos en alguna ocasión, como un comentario, venían de otro país, perdón, venían de otro país y empezaron a ministrar aquí en México, traer la visión que ellos tenían desde su país, no digo de qué país porque algunos los van a identificar, pero empezaron a venir de otro país y trajeron aquí a México una visión que funcionaba a través de grupos, de células, de reuniones en los hogares, que hacía que se multiplicara el número de asistentes a la congregación. Tenían sus famosos retiros espirituales donde se cumplía un propósito en estos 3 días de retiro y la gente iba y empezaban a ganar almas. Y un día estos hermanos, estos pastores, estos predicadores, apóstoles y profetas empezaron a hablar en una enseñanza y dijeron que no era malo tomar vino, que ellos, de hecho, ellos tomaban vino, después de la comida se tomaban una copita de vino y que todo estaba muy bien, que de hecho la cena del Señor la hacían con vino, como originalmente se hacía, incluso algunos de ellos traían vino de Jerusalén para que fuera más auténtica la cena del Señor y pan judío para que fuera más auténtica la cena del Señor y participaban de la cena del Señor con vino. Entonces vienen a México y platican eso, enseñan eso, y no faltaron los cristianos que empezaron a decir, ya ves, sí se puede tomar vino, ya ves, sí se puede beber, ya ves, no tiene nada malo tomar una, dos, no pasa nada mientras no te dejes gobernar, mientras no te dejes mandar por eso,
y se empezó a hacer un relajamiento acerca del alcohol o acerca de los asuntos del alcohol, del vino, y después le agregaron la cerveza y otras cuestiones y otras bebidas alcohólicas. Dijeron que no había problema y se empezó a relajar el asunto y al rato tenían problemas hermanos que venían del alcoholismo, que habían dejado el alcoholismo, que se habían convertido a Cristo por causa de que el alcoholismo había destruido sus vidas y ahora estaban renunciando a ello. Y resulta que viene alguien y le dice, no, no es tan malo, solamente no te dejes dominar por ninguna cosa. Y entonces se convirtió aquello en un caos porque muchos cristianos que no podían luchar con el alcohol, volvieron a caer en las redes del alcoholismo. Y esto lo digo porque la mayoría de los cristianos, todos los que creemos en Dios, buscamos la enseñanza que nos guste, buscamos la enseñanza que compagine con nuestras ideas. Rechazamos la que no nos gusta. Si tú crees en lo apostólico y en lo profético, vas a buscar maestros, predicadores que te enseñen acerca de lo apostólico y lo profético. Si a ti no te gusta eso y te gusta más lo ortodoxo, lo más tradicional, vas a buscar predicadores que te enseñen de lo más tradicional. Y entonces, lo que sucede dentro de la iglesia o lo que está pasando dentro de la iglesia es que estamos buscando a contentillo de respecto a la comezón que tengamos por oír la palabra, tratando de escuchar lo que nos gusta para formar una idea y vivir en una doctrina que se amolde a nuestros propios deseos, en lugar de vivir una doctrina que transforme nuestros deseos, que cambie nuestra manera de pensar, que transforme nuestra manera de vivir, que nos haga ser más a la imagen y semejanza de Cristo. Y entonces surgen los problemas porque ya no sabemos si lo que estamos haciendo lo estamos aquellos cristianos que participan de una copita de vino para participar de la cena del Señor, o aquellos cristianos que de repente por accidente o por gusto escuchan una música secular y una música de algún grupo de su juventud y empiezan a mover la cabeza al ritmo de esa canción porque se la saben, porque la cantaron por muchos años, o el pie lo empiezan a mover la puntita del pie al ritmo de la canción y de repente se dan cuenta que están cayendo en los lazos de Satanás con música del diablo y se arrepienten y se dan golpes de pecho porque dicen, ah, no, estoy convirtiéndome otra vez al mundo, porque tenemos un pavor a las cosas de este mundo, a vivir las cosas, a vivir en este mundo donde el Señor Jesús nos dejó, a enfrentar al mundo con convicciones, no con tradiciones, no con costumbres, no con dogmas humanos que tratan de convencer al mundo de que somos buenos cristianos. Y no estamos buscando la aprobación de Dios, sino que estamos buscando la aprobación, perdón, de otros cristianos que nos digan, hey, eres buen cristiano, oye, oyes pura música cristiana, oye, tú vas todos los domingos a la iglesia, eres un excelente cristiano, y que nos califiquen los otros cristianos o nuestros propios pastores para que nos digan que estamos bien delante de Dios, porque eso es lo que finalmente buscamos y no estamos buscando realmente una relación con Dios que transforme nuestro entendimiento para que seamos más a la imagen y semejanza de Cristo. No buscamos eso, buscamos algo que nos agrade a nuestros oídos, una doctrina que sea acorde para nosotros. Por eso brincamos de iglesia en iglesia, nos movemos de iglesia en iglesia, buscando a ver qué pastor nos gusta, cómo predica, y creemos que estamos buscando una sana doctrina. El pretexto es ese, no es que estoy buscando la sana doctrina, como si tuviéramos un barómetro o un medidor de la sana doctrina y entonces aquí sí, sí, aquí está marcando, ya está marcando, oh, es 100% sana doctrina. Y entonces nos guiamos por un barómetro que según nosotros tenemos para determinar en dónde se enseña una sana doctrina o dónde no se enseña. Y el problema realmente es con lo que batallamos, porque pretendemos ser inocentes delante del Señor, mantener esa inocencia que el mismo apóstol Pablo nos habló en Primera de Corintios. Déjeme le digo, porque luego no leo los textos, aunque todo lo que le estoy diciendo lo he sacado del contexto bíblico, pero en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20, por si te gusta anotar, y te gusta anotar los textos bíblicos o verificar lo que te estoy diciendo. Dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y entonces pretendemos ser inocentes, pretendemos ser puros, sin mancha, sin malicia, como un niño
creyendo que lo que hacemos lo hacemos sin malicia. No, es que pastor, usted se equivoca. Yo lo que hago, lo hago sin malicia. De ninguna manera estoy teniendo una doble intención para buscar una iglesia donde se me enseñe una sana doctrina o para participar del Halloween para ganar otras almas para Cristo o no decirle nada a mi abuelita respecto a su altar en la casa porque ¿para qué genero problemas en la familia? Y tratamos de ser como niños, no maliciosos, no buscando con malicia dañar a los demás, sino pretendemos ser como niños porque ahí parece que está la inocencia, ahí está la pureza en un niño y nos engañamos a nosotros mismos. O cuando pretendemos oír música cristiana, solamente música cristiana, porque decimos, es que solo en la música cristiana está el Señor y está el Espíritu Santo y solo Dios inspira canciones que edifican el alma y que generan ese amor hacia Dios. La verdad es que buscamos oír o buscamos aprender de donde nos sentimos a gusto, donde se llena o se satisface nuestra propia convicción personal. No es nuestra inocencia, no es nuestra falta de malicia o ausencia de malicia, sino que realmente lo hacemos con un poco de malicia, buscamos aquello que nos gusta, aquello que nos conviene, aquello que nos hace sentir a gusto, oímos a los predicadores que nos emocionan, oímos a los predicadores que satisfacen la sed del alma y no realmente aquellos que edifiquen nuestras vidas o que nos hagan pensar y reflexionar acerca de nuestra relación con Dios y el estilo de vida que estamos llevando. Ahora, no pretendo decir, ni estoy, insisto, como lo dije al principio, no pretendo juzgar a nadie. Yo, si algo que estoy haciendo la observación es de que nos ponemos como jueces y verdugos en redes sociales, ¿por qué yo aprovecharía este foro que solo soy yo el que tiene el micrófono y solo soy yo el que está opinando y hablando en este momento para decir que yo soy el que está bien y todos los demás están mal? O me pongo en un pedestal o en un púlpito para hacer juicios sobre todos aquellos que piensan diferente a mí. Por eso no estoy emitiendo ningún tipo de juicio sobre nadie, ni pretendo decir yo estoy en lo correcto, todos los demás están equivocados. Pero quiero plantear estos dos puntos acerca de si lo que estamos haciendo lo hacemos por inocencia o lo hacemos por ignorancia. ¿Qué es lo que estamos haciendo y cuáles son las consecuencias de ambas cosas? ¿Cuáles son las razones por lo que hacemos, sea que participes de lo que participes, sea que participes de alguna tradición secular o no participes, o que te dé miedo que tus hijos escuchen acerca de eso y todo el tiempo les estás asusando el miedo de, no, eso no, porque es del diablo, eso no, porque es del diablo, y cuando se vuelven adultos y tienen oportunidad, huyen del yugo de sus padres para someterse al yugo del diablo, porque lo que menos quieren es el yugo de sus padres, porque ya están cansados de que todo el tiempo le estén diciendo, eso es del diablo, eso es del diablo, eso es del diablo, eso es del diablo. En lugar de generar en ellos una conciencia racional, una conciencia que permita a ellos reflexionar y que puedan tener su propia experiencia con Dios. En estos días mi esposa y yo platicábamos acerca de nuestros hijos y algo que decía mi esposa, y que lo venimos platicando no de hoy, no es una plática que tenemos hoy, lo venimos platicando desde hace muchísimos años, de que nosotros, mi esposa y yo, hemos aprendido muchas cosas a base de golpes, a base de errores, a base de equivocaciones, de llorar lágrimas de dolor, de amargura, llorar lágrimas de rechazo. Fuimos rechazados, fuimos criticados, fuimos juzgados, fuimos señalados, fuimos apartados dentro de la misma iglesia a la que pertenecíamos. Estábamos como apestados ahí dentro de la iglesia y lo vivimos y tuvimos que estar ahí, tuvimos que aguantar todo eso y tuvimos que aprender. Y también nos equivocamos, tomamos malas decisiones, vivimos una doctrina de miedo, perdón. Participé yo de ese miedo terrible que se genera dentro de las iglesias y yo mismo avivé el miedo en la congregación a la que pertenecíamos, yo no siendo el pastor, y participé avivando ese miedo y lo aprendimos. O sea, cometimos muchos errores, mi esposa y yo cometimos muchos errores y nos equivocamos muchísimas veces. Y platicábamos mi esposa y yo que esos errores son los que nos tienen ahora donde nos tienen y que nos hacen pensar
de la manera en cómo pensamos ahora y que lo que enseñamos ahora es también porque nos equivocamos antes y enseñamos quizás cosas equivocadas, pero aprendimos a no soltarnos de Dios, a permanecer firmes en Dios, a decirle a Dios, de ti no nos vamos a soltar. Puede que estemos equivocados hasta lo más profundo y hasta lo más erróneo que puede existir en este mundo, pero no te vamos a soltar, Señor, vamos a aferrarnos a ti. Y el Señor en su fidelidad nos rescataba y nos daba lecciones y hasta el día de hoy nos sigue dando lecciones de la vida y del ministerio y de ser padres y de ser esposos y de ser hijos y de todo lo que tenemos que hacer en el trabajo. Mi esposa y yo, los dos trabajamos en lo secular y en el trabajo también aprendemos y en el trabajo también recibimos golpes y en el trabajo también a veces nos va como en feria y tenemos que levantarnos y poner la cara de cristianos y decir vamos a seguir y no nos vamos a rajar y tenemos que formar nuestro carácter porque aún las adversidades también forman tu carácter. Y todo eso lo aprendimos y estábamos hablando de nuestros hijos y decíamos, bueno, nosotros quisimos o pretendimos enseñarle a nuestros hijos todo lo que les pudiera a ellos ahorrar dolor, lágrimas, frustración, desesperación, escasez, les quisimos ahorrar todo eso. Ya depende de ellos, porque si no escuchas el consejo, pues aprendes por el pellejo. Y a veces quisiéramos que nuestros hijos no pasen por las mismas circunstancias por las que nosotros pasamos, pero a veces es necesario porque no hay otra forma de aprender porque no quieres escuchar el consejo de aquel que ya vivió algo difícil o algo complicado y lo único que le queda entonces es aprender en carne propia lo que no quiso aprender por el consejo. Y algo que oramos, mi esposa y yo frecuentemente, es que nuestros hijos tengan su propia experiencia con Dios, que ellos tengan su propia revelación de quién es Dios, que ellos tengan su propio momento de encuentro con Dios, que ellos puedan crecer espiritualmente acerca de quién es Dios, de cómo es Dios, de qué tan real es Dios y cómo puede Él afectar sus vidas y transformarlas para ser mejores personas en toda su existencia, encontrando su propósito en Dios, caminando por ese camino que Dios les ha marcado. Y pero no podemos tomar nuestra cabeza y nuestro corazón y meterlo a ellos, no podemos. El Señor lo hizo con Moisés y le dijo al Señor, le dijo Dios a Moisés, le dijo, Moisés, júntate a 70 varones, júntalos, y voy a transferir tu espíritu sobre ellos para que ellos piensen, actúen y sientan como tú, porque el espíritu que está sobre ti no solamente era el espíritu de Dios, sino que era la mansedumbre, el carácter de Moisés, la sabiduría que Moisés había adquirido, eso mismo que Moisés tenía, el Señor lo transfirió sobre otros 70 líderes, pero el Señor no lo volvió a hacer. La siguiente generación no le dijo a los 70, ahora cada uno júnteme 70 y voy a transferir el mismo espíritu que estaba en Moisés y ahora lo voy a pasar en ustedes y para que ustedes lo pasen a otros 70 y cada uno tenga sus 70 y así le vamos a ir de 70 en 70. No, no funciona así, porque cuando el Señor lo hizo con Moisés para que se establecieran los 70 era porque Moisés estaba acabando y todavía no llegaban a la tierra prometida. Necesitaba relevos Moisés. Y el Señor tomó a esos 70 y les dio el mismo espíritu que estaba sobre Moisés. Pero ya no hubo otros más, otros 70 más, o ya no hubo después. Tan es así que tú puedes leer en el libro de Josué, que una vez que murió Josué y toda su generación, cuando murió Josué y toda la generación de Josué y todos los que habían salido del desierto, que habían entrado a la tierra prometida y que conocieron lo sobrenatural de Dios y que experimentaron lo sobrenatural de Dios, cuando murió toda esa generación, la siguiente generación se desvió, se perdió, porque no es magia. Yo quisiera que mis hijos tuvieran el mismo conocimiento, la misma experiencia personal, la misma relación que yo tengo, o mejor al menos de lo que yo tengo con Dios. Yo quisiera que ellos lo tuvieran. Pero no funciona así, no es magia, no es transportarles el mismo espíritu, porque a veces en lo que les pasas, a veces va parte de lo tuyo y entonces en lugar de ayudarlos los perjudicas. Pero oramos, mi esposa y yo, a que ellos tengan su propia experiencia con Dios y tengan su propia relación con Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque la iglesia, las iglesias cristianas, la mayoría de los pastores, tratamos de imponer sobre los demás la misma experiencia que nosotros hemos tenido sobre de ellos, como si la experiencia personal se pudiera repetir en ellos. Pero lo que se nos olvida a todos los cristianos, se nos olvida que cada persona es distinta y que cada persona vive circunstancias distintas, aún estando en la misma casa. Mi esposa y yo tenemos 3 hijos varones.
Los tres fueron educados de la misma manera, los tres se les enseñamos las mismas cosas, les dimos los mismos alimentos, les llevamos a la iglesia los tres al mismo tiempo y los tres fueron creciendo de manera distinta y los tres tienen una relación con Dios distinta. No, no es repetida entre ellos tres, yo lo veo y cada uno de ellos tiene una relación con Dios bien diferente. Y sin embargo, estuvieron criados en la misma casa. ¿Por qué nosotros como cristianos pretendemos que nuestro conocimiento, nuestra experiencia personal se puede repetir en otro? ¿Por qué no mejor enseñarle a cada persona que puede tener su propia experiencia personal con Dios y puede tener su propia relación con Dios? Y de esa manera crecer espiritualmente, desarrollarte espiritualmente para no quedarte enano espiritualmente y no poder desarrollar una relación con Dios. Y entonces aquí viene la importancia de lo que te estoy hablando esta noche. Perdón todo este rollo, pero trato de ponerte en un contexto para que entiendas estas dos palabras que trato de compartir contigo. Una cosa es la inocencia, es decir, que lo que hagas lo hagas sin malicia, y otra cosa es que lo hagas por ignorancia. La ausencia de uno o la presencia de otro no justifica nuestras acciones. El único que justifica nuestras acciones y que califica nuestras acciones es Dios. Si lo que tú haces lo haces en inocencia, sin malicia, sin pretender hacerle daño a nadie, simplemente porque crees que eso que haces no perjudica a nadie, entonces serás juzgado en esa inocencia. Pero si lo que haces lo haces por ignorancia, porque no sabías, porque desconocías que eso estaba mal delante de Dios, ni siquiera te estabas enterado que era pecado, y ni siquiera estabas enterado que habría puertas de maldición y que el diablo se podía meter hasta tu cocina, y decías, es que, pastor, hice esto, hice el otro, fui a tal lugar, me pinté, me disfracé, fui y participé de un altar, puse la ofrenda, puse la fruta, a mi hijo le obligaron en la escuela que participara de la ofrenda, porque si no le iban a bajar calificación, y nosotros lo hicimos, fuimos, pusimos la ofrenda. Señor, se nos abrieron las puertas y se metieron 1000 demonios. Si lo hiciste en la ignorancia, también serás juzgado en base a esa ignorancia. Ahora, ninguna de las dos nos justifica delante de Dios. Si lo hiciste por inocencia o con inocencia, sin malicia, o si lo hiciste por ignorancia, eso no te justifica delante de Dios. Es decir, no va a llegar Dios y decir, eras ignorante de eso, ay, perdón, qué bueno, no te preocupes, no pasa nada. Lo hiciste sin malicia, tú no tenías malas intenciones, ni estabas buscando adorar a Satanás, ni estabas queriendo un altar para el diablo en tu casa. Ok, no pasa nada, no te preocupes, no va a suceder nada. Ninguna de las dos cosas, ni la ignorancia ni la inocencia, nos justifican delante de Dios. El que nos justifica es Dios. Pero tienes que ser consciente que cada una de las acciones que realizamos tiene consecuencias. Eso no lo podemos evitar, hermano, hermana, amigo que me escuchas. La Biblia dice claramente, todo lo que el hombre sembrare, eso también se segará. Y si te lo digo completo, dice, no os engañéis, dice el apóstol Pablo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, todo lo que hacemos tiene consecuencias. Todo lo que realizamos tiene consecuencias. La inocencia, una persona inocente delante de Dios, es una persona que no tiene culpa. Es una persona que no debería de recibir castigo por, por su vida, por sus acciones, por lo que hizo. Es una persona que lo que hizo no generó un mal o un daño. O es una persona que tiene como responsabilidad haber hecho algo desde su inocencia. Es decir, no lo hizo por maldad, lo hizo simplemente porque era algo que era necesario hacer, era algo que podía hacer, era algo que estaba en el lugar para hacer y lo hizo. Y esa persona no podría ser señalada como culpable, simplemente hizo algo sin malicia. Pero es importante que nosotros veamos el contexto de la malicia, perdón, de la inocencia, perdón, el contexto de la inocencia en el texto de la palabra. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención acerca de la inocencia es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue hallado inocente todo el tiempo. Ninguna de las acusaciones que se hacían contra él tuvieron validez o fueron comprobables o fueron demostradas que Jesús había cometido
pecado, que había hecho cosas terribles, que era blasfemo, que se creía Dios y que estaba blasfemando por decir esa semejante cosa, que había dicho blasfemias como que iba a derribar el templo en 3 días, perdón, que iba a derribar el templo y que en 3 días lo levantaría. Ninguna de las acusaciones que hicieron contra el Señor Jesucristo fueron demostradas válidas. No hubo una sola acusación que sirviera para demostrar que Jesús era culpable. Ni una sola. No hubo nada que pudiera garantizar o demostrar o probar que Jesús se había equivocado. Por lo tanto, Jesús era inocente. Tan es así que el mismo Judas que lo traicionó, ahí me parece que está en Mateo capítulo 27, el mismo Judas que lo traicionó, dijo, he entregado a un hombre inocente. Le cayó el 20 después de que lo estaba entregando, después de que lo había entregado y que lo había traicionado y que le habían pagado unas monedas por Jesús, en ese momento le cae el 20 y se da cuenta que en verdad Jesús no había nada de que lo pudieran culpar o que lo pudieran acusar. Y cuando los del Sanedrín escuchan a Judas decir que él había entregado a una persona inocente, ellos no lo negaron o no lo contradijeron a Judas. No dijeron, te equivocas, Judas, él es culpable, ya encontramos las pruebas y aquí están las evidencias y estos son los testigos. Te equivocas, Judas. Ese problema o esa acusación que nos estás diciendo o ese cargo de conciencia que tienes en tu cabeza, estás equivocado. Siéntete sin culpa porque Jesús sí es culpable. No lo contradijeron porque sabían que Jesús era inocente. La inocencia de nuestro Señor Jesús es porque siendo una persona que no era responsable de ningún delito o de ningún pecado, de ningún señalamiento, él no era responsable de nada de eso, fue sentenciado a muerte. Él era inocente. Y esto es lo que me llama la atención porque siendo él inocente, ah, tuvo que pagar y tuvo que sufrir la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a mí. Y esto me hace pensar que de entre todas las cosas que Jesús conquistó, el Señor Jesús conquistó nuestra sanidad, conquistó nuestra riqueza, conquistó nuestra libertad, Él venció el pecado, nos dio el perdón, fuimos redimidos, fuimos restaurados, fuimos salvos o somos hechos salvos por lo que hizo Jesús. Pero algo que no nos cae en la cabeza generalmente o no pensamos en ello, es que Jesús también nos hizo inocentes. Él nos hizo sin culpa. Él nos hizo libres de cualquier señalamiento, de cualquier acusación que pudiera haber contra nosotros. Él quitó todo señalamiento contra nosotros. Y nosotros ahora somos inocentes en Cristo Jesús. Somos sin culpa. Ahora, una de las cosas que la Biblia refiere respecto a la inocencia es la ingenuidad. Hay una relación muy estrecha. La raíz de las palabras tiene una similitud tanto para inocente como para ingenuo. Pero si hay una utilización de la palabra ingenuo en dos sentidos. Una es en aquel que es ingenuo, es decir, aquel que actúa sin maldad, sin malicia, y aquel que no es porque sea ah, sin malicia, sino es más bien porque es fácil de engañar, es débil, esa es la palabra que buscaba, es débil y es fácil de engañar. No tiene la capacidad de razonar o de distinguir lo que está bien de lo que está mal y se le puede engañar fácilmente. Entonces, este es el punto respecto a la inocencia que quiero dejar claro. No se trata de ser inocentes porque somos sin culpa. Muchos cristianos utilizan las palabras del apóstol Pablo para decir, todo me es lícito, todo me es lícito. Yo puedo hacer todo lo que se me dé la gana. Puedo pecar si quiero, porque me es lícito. Puedo tomar alcohol, puedo disfrazarme, puedo poner un altar, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Todo me es lícito. Y luego le agregamos, después de una pausa muy larga, pero no todo me conviene. Entonces yo puedo participar de todo, pastor, no hay problema, soy inocente porque Cristo ya me hizo inocente. Pero muchas veces cuando pretendemos ser inocentes en nuestro propio juicio, en nuestra propia inteligencia y sabiduría, no somos inocentes, somos ingenuos, pero no ingenuos de ser sin maldad o hacerlo sin malicia, sino que somos débiles, débiles en nuestro razonamiento, y somos engañados con facilidad porque no alcanzamos a discernir qué está bien y qué está mal.
Y caemos en el grave error de lo que el profeta Isaías decía cuando mencionó que llegará el día en que a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Por esa ingenuidad, por esa supuesta inocencia que tenemos de actuar sin malicia. Y entonces hacemos cosas que no están bien delante de Dios porque no son correctas, pero decimos, pero ¿qué tiene de malo? Una de las cosas que les molestaba mucho a mis hijos cuando me decían, pero papá, ¿pero qué tiene de malo? Y yo les decía, pero ¿qué tiene de bueno? Dime, pongamos en la balanza, ¿qué tiene de bueno esto contra qué tiene de malo? Y veamos qué pesa. Si esto tiene algo de bueno, entonces abracémoslo, participemos. Pero si lo que gana es lo que tiene de malo, entonces ¿por qué tendríamos que abrazar algo que nos destruye o que traerá consecuencias a nuestras vidas? El problema es que nos volvemos pretendiendo ser inocentes, de hacer las cosas con inocencia, como veía muchas publicaciones que decían, es que los niños lo hacen por inocencia, se disfrazan con inocencia, ellos no buscan adorar a Satanás. Sí, yo creo que un niño no nace con malicia, aprende la malicia, nace con un pecado, el pecado que le rodea y la vulnerabilidad que tiene para pecar. Ese es lo que llaman en algunas religiones el pecado original o con el pecado que nacemos. Pero yo creo que el ser humano fue diseñado para hacer lo bueno. Sin embargo, su entorno le hace hacer lo malo. Pero un niño, si tú me dices que un niño se disfraza por la inocencia, por la emoción de quererse disfrazar, yo te aseguro que ese niño, si no sabe que se tiene que disfrazar en este día, no se disfraza. ¿Quién le enseña eso? El niño no nace sabiendo que el 31 o el primero o el 2 puede disfrazarse y salir a pedir dulces. Eso no lo aprende el niño desde su nacimiento. Ese niño lo va aprendiendo conforme va viendo lo que hay en su entorno, lo que sucede a su alrededor, lo que hacen los primos, los tíos, los sobrinos, los vecinos, los compañeros de la escuela. Y ahora se fomenta en las escuelas como algo que se tiene que hacer, como parte de las culturas que se enseñan. Entonces, el niño ya no lo está haciendo por inocencia. Si tú tratas de justificar que un niño se disfraza por inocencia porque le gustan los dulces, pues enséñale que los dulces los puede conseguir en cualquier día del año, cuando quiera, sin necesidad de disfrazarse. Pero es que es la tradición, sí, pero hay tradiciones que no necesariamente son sanas o son buenas o son correctas. Y te lo pueden decir a lo largo de la historia cantidad de sectas y cantidad de tradiciones y cantidad de culturas que hay en toda la humanidad que nos muestran que no todas las tradiciones eran correctas y que estaban bien por puro sentido común. Ni siquiera te estoy hablando de los mandamientos de Dios. Todavía no llego ni siquiera a los mandamientos de Dios, solamente por sentido común. Y por sentido común hay cosas que nosotros no deberíamos de participar. Pastor, pero no tiene nada de malo. Otra vez, vuelvo al punto. Ok, si no tiene nada de malo, dime qué tiene de bueno. Pongamos en una balanza y que la misma balanza determine con justicia, no con tendencias o con intenciones de que siempre ganemos o gane lo que nosotros queremos, porque si no al rato el que tome va a decir, no, es que tomar alcohol o tomar vino tinto tiene sus beneficios, ayuda a la circulación, ayuda a la digestión, ayuda a esto, ayuda al otro, y entonces ponemos en una balanza el montón de beneficios y en una, del otro lado solamente, pero es que el que toma se vuelve borracho. No, pero entonces son más razones, de beneficios que razones de perjuicios o de daños. Entonces, pues sí, tomemos vino, al cabo no pasa nada. Y entonces aquel que tiene problemas de alcoholismo, pues no va a poder ni controlar la primera copa que se tome. A lo mejor tú no tienes problemas de alcoholismo y para ti no es un problema el alcohol, pero hay personas que sí es un problema. Y si nosotros lo normalizamos y decimos, no pasa nada, está bien, es un asunto inocente, es un asunto más bien de cultura, más bien de tradición, en lugar de poner las cosas como son y poner la claridad en las ideas y usar nuestra razón y usar nuestro sentido común para ver qué ayuda, en qué beneficia, en qué favorece a un niño el que se disfrace, en qué lo ayuda. Ay, es que se ven tan bonitos disfrazados. Pues sí, pero no necesariamente tiene que disfrazarse para verse bonito. Eh, es que son tan tiernos. Sí, yo entiendo que la ternura y que el amor que le tienes a esos pequeñitos disfrazados no cambia nada el disfraz. Bueno, pues hácelo saber, que con disfraz o sin disfraz se ve muy tierno, es hermoso, es divertido, es gracioso. Se gana un dulce no por el hecho, o tiene derecho a un dulce no por el hecho de disfrazarse y salir a pedir esos dulces que él cree que se debe de ganar a través de ese disfraz o esa manera de vestir o esa tradición.
Enséñale que él puede tener el dulce sin necesidad de disfrazarse. Y entonces si tú le enseñas durante todo el año que él tiene derecho a un dulce, o tiene derecho a los dulces que quiera, cuando los quiera, y además no necesita disfrazarse, entonces crearás una conciencia de que no es el disfraz, ni es la época, ni es el momento. Entonces la inocencia se pierde cuando nosotros permitimos que la maldad se apodere de esa inocencia. Y entonces nos volvemos ingenuos, ingenuos no hacia la maldad, o sea, me refiero a estar sin maldad, sino que nos volvemos débiles y somos fáciles de engañar. Y entonces lo que era inocente o lo que creíamos que era por inocencia, realmente lo hicimos por debilidad, porque no tuvimos el carácter para resistir, para rechazar, para apartarnos, para decir no. Como no tuvimos el carácter porque fuimos débiles, entonces le llamamos inocencia, pero en realidad no lo es. Y por el otro lado está la ignorancia. La ignorancia es un problema serio. De hecho, Dios le advierte al pueblo que por falta de conocimiento el pueblo pereció. Pero la ignorancia también es saber no usar las palabras en el momento oportuno y de la manera correcta. Ya vemos muchos cristianos, y entre ellos me incluyo, y levanto la mano primero, quizás por ser el más imprudente y por usar palabras que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque señalar que alguien se va a ir al infierno, mandar a alguien al infierno sin nosotros tener la certeza de que así es. Ni siquiera podríamos determinar quién se salva y quién no se salva, porque si no, entonces estaríamos haciendo aquello que Jesús reprendió en los tiempos que estuvo delante de los fariseos, que les decía: ustedes están a la puerta del reino de los cielos y ni entran ni dejan entrar. En realidad lo único que tendríamos que hacer nosotros es entrar al reino de los cielos y participar del reino de los cielos, y no determinar quién va a entrar al reino de los cielos o quién no va a entrar al reino de los cielos. Eso no lo decidimos nosotros. Eso lo decide el Señor. Bueno, eso también es ignorancia. Puedes saberte toda la Biblia de memoria, de pasta a pasta, conocer los textos bíblicos, haber leído a todos los teólogos conocidos y por haber leído las 99 tesis o 90 tesis de Martín Lutero, y saber que el 31 es el día del protestantismo, porque Martín Lutero fue el día que clavó las tesis ahí en la puerta de la iglesia de no me acuerdo dónde. Y entonces te puedes saber todo eso y tener claras las fechas y las épocas y los tiempos y razonar apologéticamente respecto a la fe cristiana. Pero si no tienes el amor que se necesita para compartir todo ese conocimiento, también es ignorancia. Y justificar nuestras acciones porque no lo sabíamos, no nos exime de la ley y de sus consecuencias. Si tú te estacionas en un lugar prohibido y tú dices: no, es que no lo sabía, me estacioné aquí porque no sabía que estaba prohibido, el de tránsito te va a quitar la placa y se va a llevar tu carro al corralón de todos modos, porque la ley aplica, conozcas o no conozcas la ley. Lo mismo es con la ley de Dios. Nosotros podemos no conocer la ley de Dios, pero la misma ley tiene señalado o marcado cuáles son las consecuencias. De hecho, hablando de inocentes, la misma Biblia dice que no podríamos derramar sangre de inocente, de una persona inocente. Por eso Judas vuelve corriendo al Sanedrín y dice: no, 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 espérenme, van a derramar sangre de un inocente, él es inocente y yo voy a ser cómplice de esa sangre derramada y Dios me va a juzgar. Por eso regresó, no era meramente porque amo a Jesús, no, él tenía miedo al juicio que Dios podía hacer sobre su vida, porque se estaba derramando sangre inocente sobre la tierra. Y sabía, porque en la ley de Dios, en el libro de Deuteronomio, para mencionar alguno de los textos, capítulo 19, me parece, ahí habla de esa sangre del inocente que no debería derramarse. Pero también en ese mismo capítulo habla de la sangre, no, capítulo 21, perdón, más adelante, habla de que si fuese necesario que alguien se cree inocente y no lo es, y estaba en una ciudad de refugio, tendría que ser sacado fuera de la ciudad y el que lo venía a buscar lo iba a poder ejecutar sin ningún problema. Entonces Dios es muy claro respecto a sus mandamientos, y la ignorancia de sus mandamientos no nos exime de la responsabilidad. Nosotros necesitamos saber lo que la Biblia dice, pero también necesitamos tener presente que el que conozca los mandamientos de Dios no te hace juez y parte en determinar quiénes sí se salvan y quiénes no se salvan. Si a ti te preocupa que la gente participe de estas tradiciones en esta temporada de Halloween, del Día de Muertos, que ponen sus altares, que se disfrazan, que hacen fiestas para celebrar el Halloween, y eso te preocupa, estás preocupado porque las almas se están perdiendo, no los mandes al infierno. Diles: mira, la Biblia dice esto, te hablo en el amor del Señor, esto te puede ayudar, puede abrir tus ojos, deja que Dios hable a tu vida, qué tan bueno es lo que haces, en qué te beneficia, cuál es la ganancia de todo esto.
¿quiénes ganan con todo esto? Y puedes hablar con libertad sin necesidad de mandar a nadie al infierno. En años anteriores, si ustedes revisan mi página de Facebook, ustedes verán que en años anteriores yo he publicado, tengo un artículo que escribí acerca del Halloween, con toda una investigación, con toda una profundidad teológica y exegética y apologética respecto al Halloween y el Día de Muertos. Y lo escribí hace, no sé, hace 10 años, 11 años, no recuerdo bien, en una revista que publicábamos. Y lo publiqué acerca del Halloween y lo publiqué en redes sociales. Y casi cada año publicaba en estas fechas: no participes de Halloween, no hagas esto, no, el Día de Muertos, Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y hacíamos veladas de oración en la iglesia y levantábamos altares de adoración para contrarrestar estos altares de Día de Muertos. Lo hicimos por muchos años, lo seguimos haciendo, pero tomé una decisión este año de no publicar nada acerca del Halloween y en cambio sí poder hablar con aquellos que me importan, aquellos que me preocupan, aquellos que sé que están haciendo lo equivocado y que no lo están haciendo bien, y decirles: mira, no participes de esto, porque la inocencia y la ignorancia no te va a redimir o no te va a justificar delante de Dios, que es un Dios justo. Pero así como puedo hablar de la justicia de Dios, también es necesario que entendamos que Dios es un Dios de misericordia y que va a extender su lazo de misericordia al inocente y al ignorante. Nosotros no podemos determinar quién se va a salvar y quién no, pero sí podemos mostrar el mensaje de Dios y el mensaje de amor que habla acerca de redención. Por supuesto que Dios venció, que Jesucristo venció a la muerte. La Biblia dice claramente: ¿dónde está, oh sepulcro, no, dónde está, oh muerte, tu aguijón, y oh sepulcro, tu victoria? Por supuesto que Jesús venció a la muerte, por supuesto que Jesús ha sido el único que ha vencido a la muerte, y que la muerte no tiene autoridad sobre Jesús, y que el mismo Jesús le arrebató a Satanás las llaves del Hades y de la muerte. Ya nadie más decide quién vive y quién muere, solamente Dios. Y eso solamente Dios lo determina, como también Dios determina quién se salva y quién no. Yo creo eso, estoy seguro de eso. Pero creo que es importante que nosotros contrarrestemos la ignorancia de las personas con amor, con un conocimiento que va impregnado de amor. La misma Biblia dice que si mis palabras no edifican al que me escuchan, en vano son mis palabras y voy a ser juzgado por ellas. También la palabra de Dios dice en el 1 Corintios capítulo 13 que yo puedo ser todo un profeta y hablar proféticamente y decir todas las cosas con la revelación del cielo, pero si no tengo amor en lo que digo, solamente soy un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Entonces, todo lo que hago para compartir a la gente que me escucha, a la gente que quiere oír este mensaje de salvación, que quiere oír acerca de Dios, tiene que escuchar el mensaje desde el amor de Dios. Y para eso nosotros también tenemos que combatir la ignorancia y tenemos que combatirle la ingenuidad que nos hace débiles ante lo que está sucediendo en el mundo. Hay una gran preocupación hoy en día, hay una gran preocupación porque el socialismo o el comunismo, como algunos le llaman, está gobernando en gran parte de América Latina. Y hoy veía una publicación que decía: es que ya casi toda América Latina ha sido gobernada por el comunismo. El Señor Jesucristo viene pronto. Como si la orientación política de una nación determinara cuándo viene Dios o cuándo no viene. Como si la corriente económica del mundo obligara a Dios a venir y dijera a Dios: ah, caray, ya se me están convirtiendo todos comunistas y todos socialistas. Tengo que ir, ya, Jesús, ya, prepárate porque ya esto se está saliendo del control, se está haciendo el guacal. Hermano, hermana, Dios está en control de todas las cosas. Dios sabe cuáles son los tiempos, cuáles son las sazones, cuándo es el momento del fin del mundo, cuándo es el momento del apocalipsis, cuándo es el momento del rapto, cuándo es el momento de nuestra salvación, cuándo es el momento de estar en la eternidad con Él. Solo Él lo sabe. Y de la misma manera que ese asunto que acabo de extrapolar a las cuestiones geopolíticas del mundo, tiene que ver también con las cuestiones espirituales de las cosas que compartimos nosotros. Por supuesto, habla de la justicia de Dios, habla de cerca de lo que está mal, indica qué cosas son pecado, muéstrale a la gente que la ignorancia no le ayuda, que es importante que lean la Biblia, que escuchen mensajes de la palabra de Dios, que oigan acerca de Dios y de lo que Dios tiene para sus vidas, que la palabra de Dios abunde en sus corazones, pero muéstraselos con amor.
Del mismo amor que Jesús te habló a ti acerca de tu pecado, con el mismo amor que Jesús te dijo, te perdono, hijo, perdono tu ignorancia, perdono esa manera de conducirte en esa supuesta inocencia de que hacías las cosas sin saber que estaban mal, pero estaban mal. Y Dios te habló con amor y te rescató con amor y te trajo a su presencia con amor. Ese mismo amor que Dios mostró por ti es el mismo amor que deberíamos demostrar hacia los demás. Creo que hablar de que el Halloween está mal, sí es correcto. Pero ¿te preocupa realmente que eso esté mal? ¿Que la gente lo practique? ¿Que ponga un altar en su casa? No lo publiques abiertamente en las redes sociales, creyendo que, total, aventemos la piedra a ver a quién le cae y a ver a quién le toca. No, háblalo de manera personal. Habla con las personas cara a cara y dile, oye, ¿tú por qué participas de esto? Pero no pongas una publicación que le avientas la pedrada a todos y escondes la mano, como cuando la mujer samaritana fue presentada delante de Jesús y le dijeron, es que está escrito que si encontramos una mujer adúltera, la apedreáramos hasta morir. Estaba escrito, por supuesto, y por supuesto que está escrito que aquellos que adoran a la muerte o aquellos que adoran a los muertos tienen una sentencia, tienen un juicio que van a enfrentar delante de Dios por hacer semejante cosa. Por supuesto, está escrito también. Y Jesús les dijo, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y todos y cada uno de los que acusaban a la samaritana, a la mujer, perdón, dije samaritana, la Biblia no dice que se llama samaritana, dice que era adúltera. Todos aquellos que querían apedrear a la mujer adúltera tuvieron que irse uno por uno. De pronto nosotros nos volvemos esos hombres que enjuiciaban a una mujer por encontrarla en adulterio y estaban con las piedras en la mano señalando, ¡hey, bola de pecadores, adoradores de la muerte, adoradores de Satanás! Se van a ir al infierno y aquí estamos con la piedra para ver a qué hora nos dice Jesús, disparen fuego y para soltar la piedra, señalando a aquellos que están mal, señalando aquel pecado que está cometiendo la gente. Por supuesto que está mal, por supuesto que está equivocado, por supuesto que no está bien. Escrito está en la palabra, es un mandamiento del Señor. Dios estableció que esos que adoran a la muerte, que adoran a los muertos, que tienen tratos con los muertos o con aquello, cualquier tipo de idolatría, por supuesto que tienen su sentencia. Pero ¿acaso ellos no alcanzarán misericordia si se arrepienten? Entonces, ¿por qué alejarlos de Dios desde ahora, diciéndoles que ya están sentenciados al infierno? Porque nosotros predicamos o publicamos ahí en las redes sociales que se van a ir al infierno. Yo espero que podamos entender el propósito de este mensaje es dejar en claro, yo tengo que levantar mi mano y decir, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con que se adore a la muerte, no estoy de acuerdo con que se ponga un altar, no estoy de acuerdo con que se disfracen a los niños de lo que sea que se disfracen. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que se celebre el Halloween como una fiesta importante a nivel nacional o internacional. Por supuesto que no estoy de acuerdo. No lo apruebo. No digo que sea correcto. Pero no condeno a nadie. No mando a nadie al infierno. Puedo hablar con aquel que tenga dudas acerca del Halloween y acerca del Día de Muertos y de la tradición y de la celebración. Puedo hablar con alguien de manera personal. Si tú tienes dudas al respecto y me dices, Pastor Axa o Axa, yo quiero saber por qué dices que eso está mal, qué tiene de malo, qué consecuencias puede traer a mi vida, por qué no debo de hacerlo. Y quieres hablarlo de manera personal, hablemos de manera personal. Si tú vas a una iglesia y te congregas en una iglesia, pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no deberías de hacerlo? ¿Por qué? Sí, tienes permitido hacerlo. Y estoy seguro que dependiendo a quién te acerques, escucharás una respuesta. Pero lo que sí estoy seguro es que el que tiene la última palabra al respecto y que tiene el último consejo al respecto es nuestro Señor Jesucristo y Él te puede decir con claridad qué hacer para que no pases por inocente solamente o supuesto inocente o no pases por ignorante. Que sepas lo que tienes que hacer, lo que dice la palabra de Dios y te conduzcas correctamente conforme a la palabra. Y así como eso podríamos hablar, porque hay quienes erróneamente condenan, bueno, digo erróneamente por toda la actitud completa. Por un lado, condenan el Halloween, pero por el otro lado celebran la Navidad. Por un lado, condenan la Navidad, pero le celebran el 14 de febrero a su amada esposa o esposo. Y hay quienes condenan el día del San Valentín, pero celebran, no sé, que te gusta el Día de las Madres, o el Día de los Padres, o el Día de los Abuelos, o el Día del Niño, o el Día de Reyes, o
el sábado de gloria y salen a mojarse a la calle. Entonces, de verdad, tendríamos que ser muy honestos con nosotros mismos para no burlarnos o pretender burlarnos de Dios, creyendo que sembramos correctamente y lo que esperamos de Dios son puras bendiciones. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y lo mejor que podemos hacer y lo mejor que podemos realizar es mostrar, ayudar a aquel que se conduce con inocencia, sin malicia, como un niño que actúa, que sale a pedir un dulce y no sabe ni por qué lo pide, lo llevan. Le decía una compañera en el trabajo, le decía, es impresionante ver las filas que hay en Valle de Chalco. Nosotros ya no vivimos en Valle de Chalco, vivimos en Chalco. Y bueno, en las orillas de Chalco, pero en el Estado de México, pero en Valle de Chalco las avenidas principales están ahorita, en estos momentos, están infestadas de gente, con niños disfrazados. Y lo que me llamaba la atención, le decía a la compañera, le decía, lo que me llamaba más la atención es que los puestos de tacos tienen unas filísimas enormes. Y ahí están los niños, no saben por qué tienen que estar formados 2 horas o 1 hora ahí formados, esperando que les den 1 o 2 taquitos. No saben por qué, porque dicen, papá, ¿por qué no mejor me traes otro día? Ahorita hay mucha gente y venimos otro día. Y tienen que estar ahí formados porque es día de Halloween, porque es el día que les van a dar algo, porque es el día que van a hacer algo por ellos. También me sorprendió un amigo al que aprecio mucho. Ya tenía abastecido su negocio de dulces y frutsis y jugos y montón de cosas para darle a los niños y anunciando que ya estaba listo para darle a todos los niños que pasaran por su negocio esas cosas que había comprado. Y digo, bueno, está bien, qué bueno que lo hagas, pero deberíamos de hacerlo más veces, no solamente en esta fecha. Es para fomentarle la inocencia a los niños, la ilusión de los niños. La fe no es ilusión, la fe es realidad. Y fomentarle una ilusión a un niño, fomentarle, construir una ilusión en su corazón, muchas veces esas ilusiones los destruyen por dentro, tan duro, tan fuerte, que no entienden después cuando son adultos por qué tienen que hacer tantas cosas, conservar tantas tradiciones que no entienden, o hacer tantas rituales y tantas cosas que no saben para dónde van, o qué es lo que tienen que hacer, o cómo tienen que vivir, porque simplemente todo lo que vivieron antes fue una ilusión, o era por una emoción, o era por una supuesta inocencia. Perdón que haya dicho tantas cosas y como dije al principio, hablar de estas cosas es incómodo. No, no porque me sea incómodo para mí, sino creo que a veces es incómodo para el que le escucha, porque entra en debate o entra en conflicto nuestras propias creencias, nuestras propias ideas, nuestros propios dogmas. Y qué mejor que hacer lo que la Biblia dice. Todo lo que hagas, todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo con amor como para Dios. No nos engañemos, aventando la piedra y escondiendo la mano. No nos engañemos, señalando el pecado de todos en estos días. Todos pecadores se van a ir al infierno. Cuando nosotros también, por las cosas ocultas, por las cosas que escondemos, por las cosas, cómo reaccionamos, cómo actuamos, cómo hacemos una u otra cosa, también nos condenaría con la misma vara, con la misma medida, la medida del Señor, llamando al pecado lo que es pecado, olvidándonos de que Dios también es un Dios de misericordia. Por supuesto que oro a Dios y pido a Dios que aquellos que tengan un velo en sus ojos y hagan cosas que no están bien para Dios y que estén engañados por este mundo, por estas, como decía al principio, por esta sinergia que el mundo envuelve a sus sociedades, haciéndoles creer que esto está bien, o haciéndoles creer que todo esto, no solamente lo de estas fechas, cualquier cosa que el mundo ofrezca, haciéndole creer a la sociedad, a los propios cristianos, haciéndoles creer que es algo inocente, que no pasa nada. Oro a Dios que los ojos sean abiertos, que los espíritus sean despertados, que los corazones se aviven en el poder del Espíritu Santo y que el poder de Dios transforme el corazón de aquellos que necesitan ser transformados, incluidos nosotros, los que decimos que creemos en Dios. Así es que, perdón por hablar de este tema y por meterme en Honduras, por hablar de cosas
que a veces son difíciles de hablar. Miren, tengo un montón de citas y un montón de textos que puedo compartir con todos ustedes para decir, esto dice la Biblia, o estos son los argumentos bíblicos para demostrar que esto está mal. Podemos hablar de todo eso si quieren. Pero yo quiero dejar en tu corazón que lo que hagamos, todo lo que hagas, de palabra o de hecho, hazlo con amor como para Dios. No seamos solamente címbalos que resuenan y retiñen ahí porque estamos huecos, porque pretendemos ser justos y pretendemos ser puros y castos y condenamos a medio mundo porque no tenemos amor. El verdadero amor transforma nuestras vidas y puede reflejarse al otro para que ellos también, que están en tinieblas, sean alcanzados y sean rescatados. Amén. Y si, bueno, si tú crees que o alguna vez te pasa lo que a mí, en una ocasión una vecina del trabajo hizo una comida. Dice, ya con esto termino. Hizo una comida muy rica. Ella cocinaba, hacía comida para vender. Y en esa ocasión hizo un guiso muy rico, no sé cómo se llame, una especie de adobo, una especie de chile de un puerco ahí con un arroz y unos frijolitos. Y estaba muy rica la comida. Y me llevaron a mí y me dijeron, oye, Axa, mira que te traemos de la señora de ahí enfrente, te manda esto para que comas. Se hizo fiesta y como no fuiste tú, mandó tu plato de comida. Ah, pues muchas gracias, gracias. Yo estaba trabajando y estaba en mi oficina y me llevaron mi plato de comida y hasta las tortillas. Dice, pero aprovecha, las tortillas están calientitas y para que las comas y disfrutes de esta comida que está muy rico, ¿eh? Hasta refresco me trajeron. Y entonces pues dije, bueno, voy a tomar mi media hora de alimentos, me senté a comer, tomé el plato y empecé a comer. Estaba muy rico, la verdad estaba delicioso. Terminé y el plato no era desechable, el plato era un plato de cerámica del comedor de la señora y me habían traído la comida en ese plato. Y entonces cuando terminé fui, lavé mi plato y su cuchara y se la llevé a la señora, estaba enfrente de mi trabajo. Y le llevé su plato y le dije, señora, muchas gracias. Le digo, oiga, ¿la fiesta de qué fue? Pues es de la fiesta de la Virgencita de Guadalupe. Hoy es 12 y hicimos comida y te mandé porque estaba bien rica. ¿Verdad que estaba bien buena? Digo, ay, sí, estaba bien rica, sí. Este, o sea, ella en su inocencia y en su ignorancia compartió de lo que ella creía que estaba bien. Y estaba muy contenta porque la comida le había quedado riquísima y porque yo incluso hasta el plato le lavé. Y decía, ¿verdad que estaba muy rico? ¿Verdad que estuvo muy bueno? Sí, señor, gracias. Gracias por la comida, estuvo muy bien. Gracias por compartirlo conmigo. Muchas gracias. Cuando salí de su casa, yo sentí un nudo en la garganta porque yo sabía de qué se trataba la comida y lo que la Biblia dice al respecto. Pero lo que más me dolió fue que las personas que me llevaron ese plato de comida sabían que yo era cristiano. Y siendo yo cristiano, no participaba de la idolatría. Y lo que hicieron fue burlarse de mi fe. Yo no sabía, ignoraba de dónde venía esa comida y cuál era la celebración o la causa de esa comida y me la comí. No me dio diarrea, no me fui al infierno, no se abrió la tierra, no me condenó esa comida, no me hizo mal espiritualmente, no dañó mi relación con Dios, aunque era una comida ofrecida a un ídolo. No me afectó mi relación con Dios para nada. Pero sí me di cuenta que afectó algo. Afectó a aquellos a los que yo les testificaba día con día de Jesús y les hablaba de Jesús todos los días. Porque ahora decían, mira, el que no cree en los ídolos, pero bien que come. Mira el que no cree en la Virgen, pero bien que le comió de la Virgen. Y mira todo aquello que yo había procurado mostrar como testimonio se había venido abajo. Mi inocencia y mi ignorancia dañaron mi testimonio. De la misma manera que la inocencia y la ignorancia de la señora que me invitó un plato de comida no sabía que estaba siendo usada por otros para burlarse de Dios. Esto es lo que quiero dejarte con estas dos palabras. Parece que la inocencia y la ignorancia no dañan a nadie o no perjudican a nadie.
hacerlo por inocencia o hacerlo por ignorancia, parece que no tiene nada de malo. Pero recordemos que estamos sumergidos en un mundo que se revuelve a una violencia, a una fuerza, a una velocidad impresionante, que lo único que quiere es destruir al que se lo permita. Así es que no actúes creyendo que es por inocencia o en la ignorancia. Mejor fortalece tu fe, no caigas en la ingenuidad, nútrete del Señor, prepárate, aprende de Dios y deja que Dios te guíe para poder distinguir lo bueno de lo malo. Y que cada vez te apartes más de aquello que te perjudica. Y si tú eres de los que ya están muy convencidos acerca de tu camino en el Señor, y ya estás bien firme porque tú ya no participas de la idolatría, porque tú ya no participas de las tradiciones de este mundo, porque tú ya no participas de las cosas del diablo y tu fe es sólida y firme y fuerte, haz lo que decía el apóstol Pablo, ayuda al débil, no contiendas con él, no pelees con él, ayúdalo a salir del hoyo, a salir de su ignorancia, a salir de su debilidad para que se fortalezca en Dios y se levante en el Señor. Y seamos nosotros los que construyamos como lo que dijo Jesús que éramos, como la luz del mundo y como la sal de la tierra, ayudemos a darle sazón a este mundo. Y que la velocidad de este mundo no nos indique de qué manera tenemos que vivir o de qué forma tenemos que tratar a los demás, sino los principios, los valores, el amor de Dios, la eternidad que está sembrada dentro de nuestros corazones, sea la que impregne la vida de aquellos que nos leen, que nos escuchan, que nos hablan, que se relacionan con nosotros, que hacen negocios contigo, que te ven en el trabajo, en la escuela, en la calle, en tu familia, donde estés, que tú seas esa luz y esa sal que necesita este mundo para tomar la velocidad de los tiempos que Dios ha determinado. Y todo lo que está sucediendo y todo lo que está pasando en el mundo tiene una razón de ser. Nosotros no tenemos por qué dejarnos llevar por las tradiciones o por las modas, los modismos, ni tampoco volvernos jueces o verdugos de aquellos que están en este mundo. Dios juzga, pero también nos juzgará a nosotros. Y con la misma vara que medimos, nos volverán a medir. Amén. Perdón, me seguí de largo, no saludé a nadie. Ya muchos estuvieron aquí, se fueron, nos dejaron sus saludos. Bueno, yo espero que esta palabra te edifique. Esa es la intención, esa es mi oración. Yo espero que seas muy bendecido o bendecida con esta palabra y que la palabra de Dios te llene. Insisto, no estoy diciendo, ay, el pastor Axa dijo que sí podemos participar de las tradiciones de... No, 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 yo no dije eso. Yo no dije eso, que quede claro. Y aclaré cuál es mi punto al respecto y aclaré cuál es mi manera de pensar al respecto. Pero aprende de la palabra, aprende de lo que la Biblia dice, aprende de lo que la Biblia nos enseña. Acércate a Dios, abre tu corazón a Dios. Dile a Dios, muéstrame el camino, Señor, muéstrame la manera de vivir, dime qué debo de hacer, en qué debo de estar, en dónde no debo de estar, de qué cosas debo de participar. Dame la capacidad, el entendimiento acerca de las cosas que son reales. Mire, leía un artículo, bueno, dos artículos, uno acerca del origen del Halloween, donde decía, es del diablo, y yo, escrito por un pastor, y luego leía otro artículo escrito por otro pastor que decía, no, el Halloween no tiene origen satánico, tiene un origen santo. Yo dije, wow, si yo pongo esto en una balanza y yo soy un ignorante de las cosas espirituales, lo que voy a hacer es irme del lado que me convenga. Si yo no sé de la palabra, yo no sé de Dios, me voy a hacer del lado que me convenga, del lado que me guste, del lado que en ese momento quiera estar. Porque en ese momento me conviene estar del lado de la fiesta porque me acaban de invitar a una fiesta, o del lado de decir no porque voy a ir a la iglesia. Entonces, ¿de qué lado me hago? Bueno, para que no estés en ese dilema hacia dónde te tienes que hacer, rompe con la ignorancia, aprende de la palabra, sal de la ingenuidad y entra a la relación con Dios, que te va a abrir el entendimiento. Ábrele tu corazón a Dios. Dile a Jesús, ven Jesús a mi corazón. Abre mi entendimiento, Señor. Perdóname mis pecados. Soy un pecador terrible. Soy una pecadora terrible. Perdóname, Señor. Estoy arrepentido. No quiero vivir en la ignorancia. No quiero ser llevada por la corriente de este mundo o llevado por la corriente de este mundo. Transforma mi entendimiento. Lléname de tu presencia. Que tu Espíritu Santo corra en mí como ríos de agua viva y haz de mí una nueva criatura. Ora a Dios,
Permite que Jesús venga y te transforme y te dé una revolcada y una sacudida y te agarre de los pies y te sacuda hasta que se te caiga todo lo que no le pertenece y solamente te quedes como una nueva criatura transformada y llena del poder y del Espíritu Santo. No pretendo yo ser un hombre que lo sabe todo, no pretendo tener un pleno conocimiento, ni pretendo ser un hombre que ya se conduce al 100% en rectitud, pero procuro hacer lo que el Espíritu Santo me guía a hacer y enseñar lo que creo el Espíritu Santo me guía a enseñar. Yo espero que los cristianos dejemos de juzgar al mundo y empecemos a liberarlo, empecemos a mostrar el amor de Dios. Y aquellos que no son cristianos, oro a Dios para que su entendimiento se abra y su corazón se pueda entregar a Dios con plenitud y tu vida sea completamente salva por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Pues déjame tu like, déjame tu comentario si te edificó esta palabra. Yo espero que sí, que te bendiga. Voy a leer sus comentarios. Gracias por compartir con nosotros a todos los que llegaron a esta transmisión. Por ahí veo a la pastora Ceci. Pastora, Dios te bendiga, te quiero mucho, amor. Veo a Lulú. Lulú, Dios te bendiga también. Por ahí está Flor. Flor, Dios te bendiga. Rodolfo, Dios te bendiga, Rodolfo. Pastor Saúl, Dios le bendiga. Gracias, qué bueno que estés ahí. Perla, gracias por estar aquí. Dios les bendiga. Hay alguien, sí, hay más, pero no los alcanzo a ver. Me parece que estaba Irma Castañeda por ahí. No sé quién más esté. La verdad es que no los alcanzo. No me aparecen aquí, Chihuahua. No sé qué tengo que hacer para que me aparezcan todos los que están viéndonos en vivo y poder saludarles. Pero si tú estás aquí en vivo y no te he mencionado y no he dicho tu nombre, déjame un comentario. Voy a leer sus comentarios. La pastora Ceci nos dice, no seas vencido de lo malo, vence con el bien del mal. Sí, se me pasó esa cita, creo que la pastora leyó mis notas y sí, tiene razón, no seamos vencidos de lo malo, no podemos participar de lo malo, tenemos que participar de lo bueno. Y Jesús es el camino hacia esa bondad, hacia esa benignidad que Él tiene para nosotros. Rodolfo nos dice, excelente palabra, excelente palabra. Todos de alguna u otra manera somos pecadores y no debemos condenar, sino hablarles del Dios vivo y verdadero, y ya el Espíritu Santo se encargará de transformar. Amén. Y si lo hacemos con amor, mejor todavía. O sea, les hablamos del Señor, les hablamos de la palabra, les hablamos de la verdad, les mostramos el camino a la salvación y lo hacemos con amor. Wow, estamos derribando cualquier argumento, cualquier altivez que se levanta contra el Señor. Amén. Flor de María nos dice buenas noches, bendiciones. Flor, un gusto saludarte, Dios te bendiga. Rodolfo nos dice amén, tengamos amor y veamos a la gente como Dios ve, con amor. Así es, Rodolfo, gracias por tus mensajes, Dios les bendiga. No tengo muchos mensajes aquí, me aparecen 10 comentarios, pero no están los 10 comentarios. Y gracias por compartirlo tantas veces, de verdad les agradezco que se tomen el tiempo para compartirlo. Ya vi uno que no leí. El pastor Saúl dice, la verdad no peca, pero incomoda, y la verdad de Dios es de bendición. Así es, pastor Saúl. A veces decir las cosas que decimos, a veces incomoda a los demás. Buenas noches, Dios les bendiga, nos dice Rodolfo. El pastor Saúl nos dice, Dios te siga bendiciendo grandemente, mi amado pastor Axel. Gracias, pastor Saúl, Dios le bendiga. La pastora Ceci dice, buenas noches, el Señor nos edifique hoy con su palabra. Así es. Gracias, pastora Ceci. Pastor Saúl dice, ya lo leí. Rodolfo dice, amén. Tomemos lo que nos edifique. Así es. Irma Castañeda dice, buenas noches, pastor. Gracias, bendiciones. Gracias, Irma. Dios te bendiga también. Flor, ya leímos su mensaje de Flor. Dice buenas noches. No, nos dice buenas noches, bendiciones. Buenas noches, Flor. Bendiciones también para ti. Y su like, nos pasaron a regalar un like por aquí. La pastora Ceci, mi cuñado Manuel Calva, Irma Astudillo. Irma, Dios te bendiga. Lulú Ortiz, Dios te bendiga. Flor de María Mesa Paz también. Rodolfo Hernández, Dios te bendiga. Cristina García, hermana Cristi, Dios le bendiga a usted y a toda la familia. Vero Huerta, un abrazo. Vero, Dios te bendiga. Elvia Reyes también nos dejó por aquí su like. Berenice González, Vere, un abrazo fuerte. Irma Castañeda y Giovanna Merino. Giovanna, Dios te bendiga, Giovanna. Ya me enteré del chisme completo de quién es Rodolfo. De repente decía, ¿de dónde viene este Rodolfo? ¿De dónde es? Y ya está por ahí que vi una publicación de Rodolfo acerca de quién era Giovanna.
pues gracias. Gracias por este contacto. Son una familia a la que queremos mucho. Dios les bendiga y Dios les abrace siempre, querido Rodolfo y querida Giovanna. Dios sea con ustedes. Bueno, ya, termino, porque ya me pasé de la hora, ya es tiempo de despedirnos. Déjenme orar por ustedes. ¿Qué les parece si oramos por todo este mundo, por todos aquellos que tú amas, aquellos que sabes que están mal, que de alguna manera han equivocado su rumbo, no solo por celebrar tradiciones en estas fechas, sino porque hay algo que les está estorbando para acercarse a Dios con plenitud? Sabemos que las tinieblas se levantan en estas fechas con mayor fuerza y mayor autoridad porque hay más personas que las invocan y que provocan que esto suceda. Eso lo sabemos, pero díganme, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso alguna de estas sombras, alguna de estas tinieblas, alguna de estas potestades podría enseñorearse sobre la gloria y la luz maravillosa de nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso no dice la palabra que todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies? ¿Acaso la maldad no fue exhibida públicamente en la cruz del Calvario? ¿Y acaso Satanás no fue despojado en esa exhibición que hizo Jesús públicamente en la cruz de sus planes y sus diseños y sus mentiras? ¿Qué podrían hacer las tinieblas contra el Señor? ¿Podrían enseñorearse contra la luz de Cristo? No, no lo creo. Oramos por la gente que es engañada en esta sinergia implacable que el mundo trata de sumergir a nuestras sociedades. Oramos por esa gente que puede ser engañada, que ingenuamente puede ser engañada, que en su ignorancia puede ser engañada. Oramos por ellos, para que sus ojos sean abiertos, para que la luz prevalezca en ellos, para que Dios tenga misericordia y no tome en cuenta su pecado, sino que al contrario, sus lazos de amor puedan venir a cada uno de ellos y sean salvos, salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a orar por nuestros seres queridos, por nuestras familias, por nuestros amigos, nuestros compañeros del trabajo, la gente que nos importa y aún aquellos que no conocemos, que sabemos que están pasando por estos momentos de oscuridad. Vamos a orar. Padre, gracias, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos por las personas que en este mismo momento están siendo engañadas por su ignorancia o por su inocencia. Están siendo engañadas creyendo que lo que hacen no tiene nada de malo, o que lo que hacen lo hacen sin malicia, o que lo que hacen, Señor, simplemente es una tradición y que no pasa nada. Te pedimos que tengas misericordia y que los alcances con tus lazos de amor y que tu luz les resplandezca, que ellos puedan ver, Señor, que esto no tiene ningún beneficio, que si lo pusieran en una balanza no tiene nada de ganancia para sus vidas, al contrario, es una pérdida, es una fuga, es una manera de perder. Pero no porque nosotros señalemos con nuestro dedo acusador de que están sentenciados o condenados a las tinieblas, sino porque creemos que tu amor inagotable, tu amor inconfundible, tu amor siempre presente, que tocó mi vida y que tocó la vida de mis hermanos y hermanas, así de la misma forma que con tu amor nos alcanzaste y mostraste tu misericordia para darnos perdón, así, Señor, te suplicamos, te pedimos que extiendas tus lazos de amor hacia ellos y que los bendigas con tu salvación, para que ellos también sean salvos por gracia, como lo somos nosotros. Así, Señor, de esa manera pedimos por esta gente, por los que vemos en la calle, por los familiares, por nuestros amigos, por nuestros seres queridos, por los conocidos, por aquellos que ni siquiera conocemos, pero que todos están sumergidos en este mundo que trata de poner una venda sobre sus ojos, haciéndoles creer que no pasa nada. Hoy, Señor, tu amor resplandezca sobre sus vidas y toque sus corazones y los transforme para que sean llenos de ti, de tu poder, de tu amor y de tu misericordia, y que tu Espíritu Santo corra en su interior como ríos de agua viva, trayendo, Señor, certeza en sus vidas, firmeza a sus convicciones para seguirte a ti, como todo aquel que abre su corazón y te recibe en él, sabiendo que tú vienes a él y participas de la comunión con la participas con ellos de la comunión permanente para salvación. Gracias, Dios, gracias por esta palabra.
Ayúdanos a ser entendidos, a no echarla en la basura, a aprender, a oír, a escuchar lo que tú tienes para decirnos en esta noche. Que no nos ceguemos, que no entorpezcamos la obra de tu Espíritu Santo, sino que seamos sensibles a tu voz, que salgamos de esa burbuja de supuesta espiritualidad y nos enfrentemos a una realidad que nos haga saber cuán lejos o cuán cercas estamos de ti. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Perdónanos. Perdónanos, Señor, por ser tan negligentes. Perdónanos por ser egoístas. Perdónanos, Señor, por engañarnos, autoengañarnos a nosotros mismos, creyendo, Señor, que las cosas que llamamos buenas, tú desde antes ya les habías dicho malas. Y a las cosas que hoy son malas, nosotros les decimos que son buenas. Perdónanos por eso y ten misericordia, y que tu luz esta noche y la siguiente noche y después de esa y por el resto del año y el siguiente año, tu luz resplandezca en mi tierra, en mi nación, en mi México querido, con mis hermanos y hermanas, en sus hogares, en sus familias, con mis padres, con mis sobrinos, con mis tíos, con la gente que conozco, con mis compañeros del trabajo, con mis vecinos, con la gente que me rodea, con con aquellos que no conozco. Tu luz resplandezca, Señor, tu luz brille y se establezca. Hoy pedimos, Señor, por nuestra tierra y también por aquellas naciones en el extranjero, fuera de esta tierra, más allá de estas fronteras, que necesitan ver tu luz y que necesitan recuperar el camino, volver a la senda que tú marcaste desde el principio, para que tu salvación permanezca y se establezca en cada corazón. Para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesús. Amén y amén. 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 Pues, hermanos, yo quisiera seguir hablando, pero la verdad es que ya siento como cosquillitas en mi garganta y eso es señal de que ya me tengo que callar. Por lo pronto descansen, tengan una bonita noche. Y como lo he dicho en las últimas semanas, y creo que de aquí en adelante lo diré en cada reunión y en cada oportunidad que tenga, si no tienes donde congregarte, si no formas parte de una iglesia, si hace tiempo que dejaste de congregarte y no estás asistiendo a una congregación y crees que la distancia sea inapropiada para congregarte con nosotros, déjanos sorprenderte y déjame decirte que puedes formar parte de la comunidad Manto Nuevo y ser parte de este ministerio donde quiera que te encuentres y donde quiera que estés. Solamente háznoslo saber y nosotros te diremos qué sigue, qué pasos hay que dar. Y Dios fortalezca tu vida para que encuentres el camino hacia la salvación y la vida eterna, integrándote al cuerpo de Cristo. Un gusto saludarte, un gusto que estés en contacto. Gracias por quedarte hasta el final. Te mando un fuerte abrazo, mi cariño es con ustedes. Y nosotros desde aquí, desde la comunidad Manto Nuevo, mi esposa, la pastora Ceci y yo, les queremos mucho, les bendecimos mucho. Agradecemos sus ofrendas, sus semillas, sus diezmos, lo que nos hacen llegar. De verdad nos ayuda bastante para continuar con esta labor que Dios nos ha encomendado. Y si tú quieres saber cómo, también ponte en contacto con nosotros y te diremos cómo hacerlo. Así es que un abrazo fuerte, bendiciones, hasta la próxima. Perdón, voy a dejar mi número de WhatsApp en un comentario ahí, búscalo. Ese es mi número de teléfono personal. Ahí puedes dejar tu mensaje, ponerte en contacto con nosotros, mandar tu testimonio, una petición de oración, alguna sugerencia, alguna duda respecto a cualquier cosa que podamos ayudarte. Ahí, contáctanos. Estoy para servirte. Mi nombre es Saxa Macedo y es un gusto poder estar aquí con todos ustedes. Hasta la próxima. Bendiciones. Los quiero mucho.